personas, independientemente de cuál sea su número, que dice, esto no es voz de Dios. Hay otro número de personas que dicen, desde el siglo I, siglo II, siglo III, desde donde vos quieras, porque en definitiva los protestantes comenzaron a existir en el siglo XVI, esto sí es voz de Dios. Bien, claro. ¿Cómo sabemos cuáles son las verdaderas ovejas del Señor? Si hay un grupo que dice, esto no es voz de Dios, y hay un grupo que dice, esto sí es voz de Dios. Si el punto de referencia es la subjetividad, lo que yo siento que es voz de Dios, ¿cómo sabemos cuál de los dos grupos tiene razón? Es que ninguno de los dos lo puede saber, ni siquiera tú, Santiago. Entonces, es punto para mí, porque no puede ser eso un argumento. Cuando yo te pregunto a vos, ¿cómo vos sabés que la iglesia no se equivocó? Tu respuesta no puede decir, las ovejas oyen su voz. ¿Entendés? Eso es lo que yo te estoy criticando. Pero si es por fe. Bueno, ¿fe en qué? Fe en la iglesia, en la indefectibilidad de la iglesia. Y ojo, pero la iglesia se puede equivocar. Hablando de que los deuterocanónicos se agregaron mucho después. ¿Por qué la iglesia no lo reconoció antes? Es como que dijo, ay, perdón, no había reconocido todo este tiempo esta parte de la Biblia. Eso es extraño, al menos, ¿o no? Eso es extraño. Otra cosa, segundo planteamiento, los deuterocanónicos, ¿por qué no lo reconocen los judíos? Porque los judíos sí fueron iglesia del Señor también, ¿o no? Sí, por la misma razón que no reconocen la Trinidad, la doble naturaleza de Cristo, el sacrificio de Cristo, la deidad de Cristo. Es la misma razón. Porque empezó el nuevo pacto, pero no te olvides que en Romanos el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia viene de la raíz de los judíos, los gentiles vienen de la raíz de los judíos. Claro, sí, entonces, obvio, pero eso no quiere decir que todo lo que creen los judíos es correcto, en absoluto. De hecho, por eso es que el cristianismo se separa del judaísmo, porque no todo lo que confiesan los judíos es lo que deben de promover los cristianos. Ahora, pero al menos dijiste que me iba a dar el tiempo. Pero el punto sigue siendo el mismo. Yo necesito que discutamos eso. Yo necesito que vos me respondas por qué es que crees que respecto a esto la iglesia no se equivocó pudiendo equivocarse. ¿Cuál es esa razón objetiva, identificable para todos, que nos permite llegar a la misma conclusión que llegás vos? Perdón, tú pusiste un ejemplo de los deuterocanónicos, ¿cierto? Los deuterocanónicos, el Antiguo Testamento, ¿a quién Dios le pasó la responsabilidad de cuidar de esa verdad? ¿De qué verdad decís? La del Antiguo Testamento. ¿Quién fue la revelación? Los oráculos del Señor, ¿quién los reciben? Los judíos, sí. Ok, ellos fueron. ¿Por qué no reconocieron nunca los deuterocanónicos? Porque lo importante es lo que reconozca la iglesia, no los judíos. Porque los judíos en ese tiempo no tenían un canon cerrado. Los judíos fueron la iglesia en ese tiempo. Pero los judíos no tenían un canon cerrado. La palabra del Señor dice que ellos... Pero los judíos no tenían un canon cerrado, hermano. No, claro que no lo tenían cerrado. Y obviamente. Entonces, ¿por qué apelás a los judíos cuando estamos hablando de un canon cerrado y los judíos en ese momento me reconocés que no tenían un canon cerrado?